Pero este día nos ha tocado a mi compañero Pulunto y a mí hacer la defensa del tema que se nos fue asignado, que es el cálculo de las tensiones y de sus ángulos en los diferentes tipos de barras, como sería la barra slack, la barra PQ y la barra PB. Nosotros hemos elegido este circuito, este ejercicio, para describir la forma en la que se va a realizar los cálculos. Nosotros al estudiar la forma de poderlo ejecutar, hemos elegido el método de Gauss-Seidel en la primera iteración para poderlo ejecutar. El circuito se describe de la siguiente manera. En la barra 3 tenemos la barra slack, que es una barra infinita que consta de un generador muy importante, de la cual se conoce su magnitud, su ángulo y su potencia que él está suministrando. Esta barra es importante porque le da estabilidad a la tensión en las terminales de su barra, ¿ya? Luego tenemos la barra PB. Esta barra PB también puede ser, aparte de ser es utilizada como una barra de carga, también puede tener en ella instalada un compensador síncrono, lo cual nosotros lo representamos con una C y una S, compensador síncrono. ¿Qué hace el compensador síncrono en la barra PB? El compensador síncrono es un elemento físico real que puede inyectar reactivos al sistema para mantener estables y constantes sus valores de voltaje nominales en las barras y el ángulo. Al ser un componente físico, él tiene un margen de funcionamiento mínimo y máximo al cual él puede inyectar reactivos al sistema. Para el caso de este ejemplo, tenemos que el compensador síncrono trabaja en el rango de -1 PU, menor o igual a la potencia de la barra 2, menor o igual a 1. Es decir, que el rango del PU del compensador síncrono está en -1 PU y 1 PU. Como podemos ver acá, en la barra PQ, de esta barra no conocemos mayor dato. No conocemos su voltaje, no conocemos su ángulo y se le denomina PQ a la barra, prácticamente a la barra de carga, donde están conectados nuestros abonados, nuestros clientes, ¿sí? Y se representa con este símbolo. Si vemos la estructura del ejercicio, conectamos la barra 1, que es la PQ, con una línea de transmisión a la barra 3, y apoyándonos de estas tablas ya dadas en el ejercicio, sabemos que la barra 1 se conecta a la barra 3 por medio de una línea de transmisión que tiene las siguientes características de impedancia, que sería 0.02 más J 0.06 PU, con una admitancia de J 0.06. La barra 1, que es la barra PQ, también se conecta a la barra 2, que es la barra PB, por medio de una línea de transmisión que tiene las siguientes características de impedancia: 0.04 más J 0.12, con una admitancia de J 0.05. Y por último, la barra 3 se conecta a la barra 2 con una impedancia de 0.06 más J 0.18, con una admitancia de 0.05. Ok, estos son los datos iniciales de las líneas de transmisión que interconectan los diferentes tipos de barras. Y en la tabla 2 nos dan los valores en PU que manejan las diferentes barras. Si comenzamos con la barra 1, que es la barra PQ, nos damos cuenta que lo único que conocemos de la barra es la potencia consumida y la potencia reactiva. En este caso es 0.6 PU, todos los valores están en PU. Sería 0.6 de potencia consumida y 0.25 PU de potencia reactiva.
¿sí? No conocemos otro dato, no conocemos su voltaje, no conocemos su ángulo. De la barra 2, que es la barra PB, conocemos que su voltaje en PU es 1.04 PU. Acá, la potencia generada en esa barra es 0.2 PU. Ahora, su potencia consumida y reactiva, pues son 0. En la barra slack, que es la barra infinita, tenemos que su valor en PU es 0.06 PU. Y su potencia consumida y reactiva son 0. Estos son los valores que nos da el ejercicio. Los valores iniciales dados en el ejercicio son los siguientes. El voltaje de la barra 1 sub 0 de la interacción 0 es igual a 1 PU con un ángulo 0. El voltaje 2 sub de la interacción 0 de la barra 2 es igual a 1.04 PU con ángulo 0. El voltaje 3 de la interacción 0, ¿sí? Voltaje sub 3 de la interacción 0 es igual a 1.06 PU con un ángulo 0, que es la barra slack. Esos son los datos iniciales respecto al voltaje y sus ángulos. Ahora, con respecto a las potencias, decimos que la potencia aparente en la barra 1 va a ser igual a la potencia generada menos la potencia consumida. En este caso, la potencia generada es desconocida, sin embargo, sabemos que tenemos estos datos de potencia consumida y reactiva. En este caso sería 0 menos, que es la parte real, que es la potencia consumida, menos 0.6, que viene dado en la tabla acá, en PU, la barra 1, más los reactivos, que sería J, 0 menos 0.25 PU, que es de la potencia reactiva. Esto nos da a menos 0.6 menos J 0.25 PU. Ahora, la potencia en la barra PB sabemos que está generando 0.2 PU. Por lo tanto, sería la potencia generada menos la potencia consumida, que no sabemos. Sería la potencia en la barra 2 sería 0.2 menos 0, que es igual a 0.2 PU. Y como ya lo habíamos dicho antes, la máquina compensadora síncrona trabaja en este rango, ¿verdad? Que sería menos 1 PU menor o igual a Q2, o sea, la potencia reactiva de acá, menos igual o menor a 1. Ese es el rango en el que trabaja. Ahora. Bueno, proseguimos aquí con el ejercicio. Aquí vamos a tratar de explicarles lo que sería la matriz de admitancias, que sería por el método de los nodos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería la barra número 1, que está compuesta por el 1,1, 1,2, 1,3, que sería del nodo 1. Nos pasamos al nodo número 2, que está compuesto por 2,1, 2,2, 2,3, y luego pues nos pasamos a lo que sería el nodo 3, que está compuesto por el 3,1, 3,2 y 3,3. Entonces, al tener ya lo que sería la matriz de admitancia, sabemos de que la calculamos por medio de lo que es la Y, y es igual al inverso de lo que sería la impedancia, ¿verdad? Entonces venimos aquí y sabemos nosotros de que los parámetros de las líneas que nos dan aquí, sabemos que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Entonces sabemos que el primer parámetro sería de 0.04, que sería la impedancia, y la parte imaginaria, que sería de 0.12, que todos estos datos vienen de lo que sería los parámetros de las líneas. Todo esto, como el compañero bien lo decía, está dado por unidad.
Y aquí en la tabla número 2 pues tenemos también todos los datos en PU, ¿verdad? Pero aquí lo que sería el cálculo de lo que sería la matriz de admitancia, aquí tenemos la sumatoria de lo que sería el nodo 1 más el nodo número 2 y sumado lo que sería la parte imaginaria, lo que sería la admitancia. Y vemos que la sumatoria de las dos pues, nos da 7.5, que sería esta parte, y la parte imaginaria, que sería 22.39. Y en total tenemos 23.6128 con un ángulo de menos 71.48. Y nos pasamos a lo que sería el nodo número 2, que tenemos 1 por lo que sería la impedancia de 0.04 más la parte imaginaria 0.012 más 1 entre 0.06, que sería la parte real, más 0.18 la parte imaginaria, más la parte imaginaria de la barra de 1, 2 y del nodo del 1 al 3 que tenemos acá. Entonces, eso nos da un total de 4.1667 menos la parte imaginaria de 12.4. Tenemos un total aquí de 13.0813 con un ángulo de menos 71.43. Continuamos aquí, llegamos aquí a lo que sería el nodo número 3 y tenemos 1 entre 0.02, que sería la parte de la impedancia, y la parte real 0.06, que sería de la parte imaginaria, más el 0.06 de la parte real, más 0.18 de lo que sería el nodo número 2. Entonces, al hacer aquí la sumatoria, nos da 6.6667 menos J 19.89, que sería en forma rectangular. Luego pues lo pasamos a la forma polar y nos da 20.9775 con un ángulo de 71.47. Posteriormente pues pasamos a lo que sería el nodo del 1 a 2 y tenemos 1 entre 0.04 más 0.12 menos 2.5 más J 7.5 y nos da en forma polar 7.9057 con ángulo de 108.43. Luego nos venimos de la línea del nodo 2 al 3 y tenemos 1 entre 0.06 más 0J 0.18 y tenemos un total de menos 1.6667 más la parte imaginaria, que sería 5, y luego aquí en lo que sería la forma polar, que tenemos 5.2705 con ángulo de 108.43. Luego venimos de la línea de la barra 3 a la 1 y tenemos 1 entre 0.02 más J 0.06 y tenemos un total de menos 5 más J 15. Ya en forma polar tenemos 15.8114 con un ángulo de 108.43 grados. Ya nuestro compañero Pulunto nos explicó cómo obtenemos la matriz de admitancia del circuito. Ahora lo único que nos queda es empezar a trabajar con el proceso de integración.
la cual vamos a utilizar la ecuación que viene representada por BP de la interacción K más 1 igual al inverso de la admitancia PP multiplicado por P sub P menos la parte reactiva JQP sobre el voltaje sub P de la interacción K. Todo eso lo restamos con la sumatoria de P menos 1 y Q igual a 1, ¿sí? Multiplicado por Y PQ multiplicado por B sub Q de la interacción K más 1 menos la sumatoria a la N de Q igual a P más 1 multiplicado por YPQ multiplicado esto por BQ de la interacción K. ¿Sí? Ahora, antes de determinar B sub 2 de la interacción 1, vamos a calcular la potencia reactiva neta en la barra 2, ¿sí? Por medio de la siguiente expresión. Antes de sustituir en estos valores, la potencia reactiva va a ser igual a el imaginario de BP, B sub P, multiplicado por la sumatoria de la N de Q igual a 1, multiplicado por Y, PQ, multiplicado por V sub Q. ¿Sí? Ahora, si sustituimos toda esta expresión, obtenemos que el voltaje B sub 1 de la interacción 1 sería igual a el inverso de YPP. ¿Cuál es YPP? Sería Y de la matriz de admitancia Y11, que sería la sumatoria de todas las impedancias que llegan en la barra 1, que ya nuestro compañero Pulunto calculó, y es 23.61. ¿Sí? Ok. 23.6128 con un ángulo de menos 71.48. ¿Sí? Todo eso multiplicado por, vamos a utilizar la potencia aparente de la barra 1, que sería PP menos JPQ, que sería la potencia suministrada menos la potencia consumida, menos 6, 0.6, más J 0.25 PU, sobre BP, B sub P de la interacción K. En este caso, estamos en la barra 1, el voltaje 1 sería 1 PU con un ángulo de 0. 1 PU con un ángulo de 0 grados. Menos, ¿sí?, la sumatoria de P menos 1 de Q igual a 1. En este caso, sería menos la sumatoria de P menos 1 de Q igual a 1 de YPQ. Ese valor ya fue encontrado en la matriz de admitancia por nuestro compañero Puluntu y es menos 7.90
0,57 con un ángulo de 108.43. ¿Sí? Este valor es la admitancia que va de la barra 1 a la barra 2, que es la misma de la barra 2 a la barra 1. Ese es el valor que ponemos acá. Luego multiplicamos esto por B sub Q de la interacción K más 1. Este valor es 1.04 con un ángulo de 0 grados. Si vemos, es este, B sub 2 de la interacción 0 de la barra 2. ¿Sí? 1.04 PU con un ángulo de 0 grados. Ahora, menos, vamos por esta parte de aquí, la sumatoria de N de Q igual a P más 1. En este caso sería menos 15.81 14 con un ángulo de 108.43. ¿Sí? Este dato es la admitancia encontrada de la barra 3 a la barra 1. Es la misma de la barra 1 a la barra 3. ¿Sí? 15.81 14 con algo de 108.43 grados. Luego multiplicamos esto por BQ de la interacción K. Vamos a pasarnos aquí, que sería a 1.06 con un ángulo de 0 grados. Cerramos. ¿Qué es esto? Es el B sub 3 de la interacción 0, que sería el voltaje en la barra de slack, 1.06 PU con un ángulo de 0 grados. Al realizar esta expresión, nos da que B sub 1 de la interacción 1 va a ser igual a 1.0401 con un ángulo de menos 1.23 grados. Aquí hemos encontrado el primer valor del voltaje 1 en la barra 1, ¿sí? Con una interacción. Vamos a tomar este valor, lo voy a poner por acá. B sub 1 de la interacción 1 va a ser igual a 1.0401 0401. Ahora vamos a encontrar 1.23 grados. La potencia reactiva en la barra 2 para poder encontrar el voltaje B sub 2 de la interacción 1 en la barra 2. Y al utilizar esta ecuación y al sustituir los valores, nos queda de la siguiente manera. Al encontrar este valor, ahora vamos a proceder a encontrar a la potencia reactiva que genera el compensador síncrono en la barra 2. Utilizando esta ecuación, al sustituir los valores en ella, nos queda de la siguiente manera. Q sub 2 de la interacción 0 va a ser igual al menos el imaginario, ¿sí? De 7.9 0.57 con un ángulo de 108.43 grados, ¿sí? Esto multiplicado por 1.0401, que es el valor que ya encontramos acá de B sub 1 de la interacción 1, con un ángulo de menos 1.23 grados, ¿sí? Más
13.08, 13 con un ángulo de menos 71.43. Este 13.8 sale de la admitancia encontrada de la barra 2, todas las admitancias que mira la barra 2, da 13.08, 13 con ángulo de menos 71.43. Seguimos por todo esto multiplicado por 1.04 con un ángulo de 0. Esto es igual al voltaje sub 2 de la iteración 0 en la barra 2, ¿sí? Voltaje en PU de la barra 2 más 5.2705 con un ángulo de 108.43 grados. Este 5.27 sale de la admitancia que va de la barra 2 a la barra 3, que es lo mismo de la 3 a la 2. ¿Sí? Ahora, después de este valor, lo multiplicamos por 1.06 PU con un ángulo de 0 grados, que es el voltaje sub 3 de la iteración 0, el voltaje 3 el voltaje de la barra 3 de la slack. ¿Sí? Todo eso multiplicado por 1.04 con un ángulo de 0 grados, que es siempre el voltaje PU de la barra 2. Al realizar esta ecuación, nos da que es igual a menos 0.2693. Ok, si nos fijamos, esta es la potencia reactiva que está inyectando la barra PB en el sistema. Y si vemos, está dentro del rango en el que funciona la máquina. ¿Sí? Está dentro de menos 1, menor o igual que la potencia reactiva de la barra 2, menor o igual a 1. O sea, estamos ahí con este valor. Vamos a tomar este valor encontrado. Ahí lo dejamos. Bueno, ahora vamos a calcular B sub 2. ¿Sí? B sub 2 de iteración 1, es decir, el voltaje en la barra 2. Obteniendo ya este valor, ya podemos calcular este valor. Que va a ser igual si utilizamos esta misma ecuación. Va a ser igual al inverso de 13.08, 13 con un ángulo de 71.43. Aquí lo voy a hacer más rápido porque ya se explicó de dónde salen los valores cuando se resolvió para encontrar este valor. Todo esto multiplicado por 0.2 más J 0.2693, ¿sí? Sobre 1.04 con un ángulo de 0 grados. Ya. Menos 7.9057 con un ángulo de 108 grados. Todo eso lo multiplico por 1.0401 con un ángulo de menos 1.23, ¿sí? Menos 5.275 con un ángulo de 108.43. Todo eso multiplicado por 1.06 con un ángulo de 0 grados. Ok, si vemos,
Lo interesante de esta ecuación es acá, en PP menos JQP, ¿sí? Estamos hablando de que es la potencia generada menos la potencia consumida, que sería punto 2, la barra 2, la potencia generada, y la potencia reactiva que se está metiendo en el sistema, en este caso es esto, punto 2693, ¿ya? Si ustedes observan, aquí es negativo y como da negativo, el símbolo ya es positivo. Bueno, por nada más. Es lo único más importante. Luego es lo mismo. Luego calculamos, por último, al realizar esta ecuación, el voltaje 2 sub 2 de la iteración 1 va a ser igual a 1.04 con un ángulo de 0.23 grados. Y aquí ya hemos encontrado nuestros valores que hemos estado buscando. Lo único que resta es meter el ejercicio al simulador con los datos que nos dan, esperando a que nos den estos dos valores. ¿Sí? Esperando a que nos den estos dos valores. Va, aquí entonces, aquí continuando, aquí como podemos ver ya en la parte de lo que es el simulador de Powerwall, aquí lo que se pretende es comparar los cálculos obtenidos que se explicaron anteriormente, ya aquí en lo que sería en cada una de las barras, la comparación de lo que serían los voltajes en PU y los ángulos, ya que nos da el dato real de lo que sería el simulador. Aquí como podemos ver tenemos el generador slack, tenemos la barra slack y tenemos la barra PB, que sería la barra de compensación, ¿verdad? Donde tenemos el generador que sería capaz de inyectar reactivos al sistema para equilibrar lo que serían todos los reactivos que el sistema esté generando. Y aquí tenemos lo que es la barra PQ, que sería la barra de carga, ¿verdad? Donde tenemos instalada una carga de 60 megawatts y con unos reactivos de 25 MVAR. Entonces aquí vamos a utilizar lo que sería el método de Gauss-Seidel para hacer la comparación. Vamos a continuar después de la explicación de nuestro compañero Puluntu. Cómo metimos los valores dados del ejercicio en el simulador. Para esto nos valimos de las tablas que proporciona el ejercicio. Por ejemplo, todos los datos manejados en el ejercicio son valores PU, así que no contamos, el ejercicio no da un voltaje o una potencia base, así que nosotros para efectos de cálculo, en teoría, si los cálculos están correctos, independientemente de los valores base que lo ocupemos, pues los valores se tendrían que mantener, ¿verdad? Como están en PU, independientemente de los valores bases que nosotros utilicemos. En el caso, hemos tomado un voltaje de 230.000 voltios como base, ¿sí? Y una potencia base de 100.000 megawatts. Estos son nuestros valores. Ahora, en la tabla dice que
en la barra 1, ¿sí? La potencia consumida es 0.6 PU, ¿sí? Por lo tanto, al meter ese valor en nuestra carga, entonces sería PC, que sería la potencia consumida, sería 0.6 de 100.000 sería 60 megawatts, y la potencia reactiva consumida es 0.25 PU, y 0.25 de 100 megas es 25 megawatts. Así se introduce en el valor y nos da carga, 60 megawatts y 25 mega MVAR. Ahora, nos pasamos en la barra PV, ahí dice que hay un voltaje de 1.04 PU. Al configurar ese valor, ponemos acá que es 1.04 PU del voltaje base en esa barra. Esa misma barra dice que tiene una potencia de generación de 0.2. Estamos hablando de este generador. Entonces, si ustedes observan, 0.2 PU de 100 megawatts es 20 megawatts. ¿Ya? Y está acá. ¿Sí? Y por último, la slack dice que voltaje es 1.06 PU. El ejercicio, ¿verdad? Luego tenemos las líneas de transmisión. Por ejemplo, la línea que va de la barra 1 a la barra 2. Esta línea dice que tiene una impedancia de 0.04 más J012. ¿Sí? Para introducir este valor a esa línea de transmisión, la parte real sería 0.04, la parte reactiva, imaginaria, perdón, sería 0.12, y tenemos que la admitancia es 0.05, ok, ya introducida en nuestra línea de transmisión. Luego, la línea de transmisión que va de la barra 1 a la barra 3, que es esta. En la tabla dice que la impedancia es 0.02, aquí está, parte real, y más J 0.06, aquí está. La admitancia específica de esa línea de transmisión es J 0.06, aquí está. ¿Sí? Ya con estos valores en la línea de transmisión que va de la barra 1 a la barra 3. La línea de transmisión de la barra 2 hacia la barra 3 dice que es 0.06 más J 0.18, la parte real, la parte imaginaria, y la admitancia subtransitoria es J 0.05, aquí está. Ya con estos valores solo queda a través de la edición, pues generar los parámetros que nosotros queremos ver. Por ejemplo, acá, aquí ya lo habíamos hecho, podemos sacar el voltaje del bus en PU y su ángulo en PU. Podemos poner un prefijo acá. En el caso nuestro, nosotros le hemos puesto voltaje como prefijo al voltaje PU y ángulo como prefijo a los grados, ¿verdad? Igual acá, voltaje y grados. Porque lo que se busca es encontrar que estos valores que vamos a obtener al correrlo, ya nuestro compañero Puluntu nos va a mostrar cómo, ¿sí? Den similares a lo que es a los ejercicios calculados. Entonces aquí vamos a hacer lo que sería la comparación, ¿verdad? De lo que sería el voltaje de la barra 2, que
tenemos que sería 1 por unidad, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña diferencia porque en el cálculo a nosotros nos daba 1.04 y en la parte del ángulo pues igual ya nos ha variado un poco porque aquí tenemos menos 0.20 y en el cálculo nosotros tenemos 0.23, ¿verdad? Tenemos una pequeña diferencia, pero que aquí si nosotros vemos es solo haciendo una iteración, ¿verdad? Entonces al seguir haciendo más iteraciones, pues podríamos llegar a los datos que nos ha dado en el cálculo, por lo cual nosotros aquí pues solo como la muestra, ¿verdad? Para darnos cuenta de dónde salen la parte de los que serían los ángulos y los voltajes en PU, hemos hecho solamente una iteración. En lo que sería la barra de carga teníamos un voltaje de igual de 1.04 que sería por unidad y en el simulador pues nos da 0.98 en PU y con un ángulo de menos 1.35 en el simulador y en lo que sería el cálculo teníamos menos 1.23. Así que aquí es la muestra, pues, ¿verdad? Para el análisis que nosotros hemos tomado, ¿verdad? El circuito en el simulador, para tener un poco más claro de dónde es que salen los datos en lo que sería los cálculos y ya en lo que sería en el simulador, ¿verdad? El circuito. Aquí vamos a correr el circuito. Y podemos ver cómo se comporta el sistema, ¿verdad? Con esos datos, ¿verdad?